Comenzamos nuestra clase de hoy, viernes 23 de abril. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que vimos ayer? Vimos movimiento circular uniforme. Exacto, vimos movimiento circular uniforme. ¿Por qué se llamaba uniforme? ¿Lo recuerdan? Porque tiene aceleración cero. Tiene algo que ver con la velocidad más que con la aceleración. La aceleración, de hecho, no es cero. Velocidad constante. No. Así. Algo que pareció la velocidad. En La realidad lo que es rapidez. rapidez. Resulta de que nosotros habíamos visto que en un movimiento circular, no sé por qué no se quiere, ahí sí. En un movimiento circular uniforme, el movimiento circular porque la trayectoria es una circunferencia, ¿ok? Habíamos visto que el vector posición es un vector de largo constante, pero que va rotando. Al principio está aquí, después está en otro lado, pero siempre tiene el mismo largo, solamente que va apuntando en direcciones diferentes. Aquí está la partícula. Y el vector velocidad es un vector que, ya sea para arriba o para abajo, pero apunta tangente a la trayectoria, que en este caso sería entonces tangente a nuestro círculo. ¿Ya? Aquí definiéndose un ángulo recto. Ahora, yo les he dicho en varias ocasiones que la velocidad es una magnitud física vectorial. O sea, matemáticamente se expresa como un vector. Y los vectores no solamente tienen un largo, que vendría siendo la rapidez, sino que también tienen una dirección y un sentido. Resulta que en un movimiento circular uniforme, la rapidez es constante. La rapidez se abreviaría con la letra v corta, la misma de la velocidad, pero sin la flecha. Y esa es la que es constante en un movimiento circular uniforme, ¿ya? Pero en cambio, la velocidad resulta tener siempre el mismo largo, pero va cambiando de dirección. Como va cambiando de dirección, existe entonces un cambio de velocidad. Con que cambie la dirección, cambia la velocidad. Y si cambia la velocidad, hay aceleración. Entonces nosotros también habíamos definido el concepto de aceleración centrípeta. Que era una aceleración que apunta hacia el centro, por eso tiene este vector unitario R tongo. El negativo significa que en lugar de apuntar para afuera, apunta hacia adentro, y hace sin la flechita, es el módulo de la aceleración centrípeta, y este se puede escribir como la rapidez al cuadrado, la rapidez tangencial,
dividido por el radio de la trayectoria circular. Bien. Nosotros habíamos visto que en un movimiento circular uniforme, además, la velocidad tangencial se puede escribir como 2pi por r dividido por el período de la trayectoria, del periodo del movimiento en la trayectoria circular. Por cierto, ¿recibieron mi mensaje de que había una corrección a la clase de ayer? Sí, profe. Ok, Profe. súper. Entonces, nosotros habíamos visto esto. Habíamos visto también que la velocidad tangencial se podía escribir como omega por r, donde omega es algo llamado velocidad angular. Y que la velocidad angular en un movimiento circular uniforme se puede escribir como el desplazamiento angular dividido por el tiempo empleado, o bien como 2pi radianes dividido por el periodo. Y estas fueron tal vez las ecuaciones más importantes que vimos ayer. Hoy día vamos a avanzar al siguiente paso en un movimiento circular, que es cuando añadimos un cambio ahora no solo a la velocidad en el hecho de cambio de dirección, sino también a la rapidez. ¿Bien? Resulta de que uno tiene que, mejor dicho, se lo voy a plantear de esta forma. ¿Qué ocurre? ¿O cómo cambia cuando la rapidez tangencial ya deja de ser constante? O sea, el movimiento sigue siendo de tipo circular. O sea, la trayectoria va a seguir siendo un círculo de radio constante. Lo que va a pasar ahora sí es que tanto la rapidez tangencial como la velocidad angular pueden cambiar. En ese caso, estas ecuaciones que están aquí, algunas van a seguir siendo válidas y otras no. Por ejemplo, para el periodo, ya no vamos a tener un periodo definido, porque el periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Pero resulta que si es que empieza esto a girar más rápido, ya el periodo no va a ser constante. Entonces ya no nos sirve esta ecuación para la rapidez tangencial, ni tampoco nos sirve esta para la velocidad angular. Sin embargo, hay dos ecuaciones que aún van a seguir sirviendo. Que son estas dos. La que relaciona velocidad tangencial con angular, y la otra es la que dice cómo funciona la aceleración centrípeta, que es igual al módulo de la velocidad tangencial dividido por el radio de curvatura de la trayectoria. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora
si es que lo que cambia es la rapidez tangencial, o sea, si esta rapidez tangencial no es constante, el lado izquierdo cambió. O sea, el lado izquierdo cambia en el tiempo. En un movimiento circular, ¿el radio cambia? ¿No? No cambia. Si es que el radio cambiase, podríamos tener un movimiento de tipo espiral, pero no vamos a describir ese caso todavía. Entonces, para que el lado izquierdo cambie, la única opción es que en el lado derecho quien cambie sea la velocidad angular. En cinemática, nosotros definíamos como aceleración la tasa de cambio de la velocidad, ¿no? En este caso, nosotros tenemos una velocidad angular. Y también vamos a definir una tasa de cambio para esa velocidad angular, que se va a llamar aceleración angular. La aceleración angular se define como la tasa de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Técnicamente hablando, perdón, me fui muy afuera, uno debería escribir esa tasa como una derivada. De la misma forma en que la aceleración es la derivada de la velocidad, aquí la aceleración angular debería ser la derivada de la velocidad angular. ¿Cómo nosotros vamos a abreviar a la velocidad angular? La vamos a abreviar como alfa. ¿Ya? Ahora, como yo ya les he dicho en más de una ocasión, en este curso nosotros no vamos a usar cálculo, entonces yo esto se lo estoy mostrando más que nada por cultura general. Y aquí vamos a mencionar también un concepto que es el de aceleración angular media, que vendría siendo cómo cambia la velocidad angular, pero a lo largo de un tiempo finito. Nosotros en general vamos a calcular este tipo de cosas. Y esto de acá, ¿cómo se calcula? Esto, si bien aquí no vamos a calcular derivadas, lo que me dice esto es que la aceleración angular se puede calcular como la pendiente en un gráfico de velocidad angular en función del tiempo. Recuerden que nosotros aquí no hemos estado usando derivadas, pero sí hemos usado la interpretación de ellas, que es la interpretación de pendientes. Entonces así se calcula la aceleración angular. La aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. Así como la aceleración típica se mide en metros por segundo al cuadrado, la aceleración angular es radianes por segundo al cuadrado.
Ahora, en este curso en particular vamos a estudiar un caso muy particular, muy específico de aceleración angular. ¿Qué es lo que ocurre cuando la aceleración angular es una constante? Cuando la aceleración angular es una constante, la aceleración angular instantánea coincide con la aceleración angular media. Eso es muy parecido a cuando teníamos movimiento con aceleración constante en el movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración media coincidía con la aceleración instantánea. Lo mismo va a ocurrir acá. Y resulta que solo cuando esta aceleración angular es constante, vamos a poder ocupar las siguientes ecuaciones. Y finalmente, entonces alfa por delta z. Estas ecuaciones, ¿las han visto antes o han visto alguna versión parecida de estas ecuaciones antes en el curso? ¿A qué les recuerdan? Se parecen a las de movimiento uniformemente acelerado. Exactamente. Se parecen mucho a las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Y es porque resulta que cuando la aceleración es constante, ya sea aceleración unidimensional o aceleración angular, la matemática es la misma y por lo tanto las soluciones son también las mismas. Es por eso que son ecuaciones muy parecidas. Es porque al final el mismo procedimiento matemático que nos llevaba a esas ecuaciones en el movimiento uniformemente acelerado es la misma matemática que nos lleva a estas ecuaciones para el movimiento circular uniformemente acelerado. Solamente que en este caso es para el caso angular y en el otro era en el caso unidimensional. Y en ese sentido, aquí yo aprovecho de colgarme un poquito de un cuadro que está en las diapositivas, que es el siguiente. Como ya hemos visto, hay bastante analogía entre el movimiento rectilíneo y la velocidad angular en un movimiento circular. Y es por eso que uno puede hacer ciertas analogías y uno puede darse cuenta de que hay ciertas definiciones que son muy similares. Así que si ustedes se saben las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, no deberían tener problemas aprendiéndose las del movimiento angular. Por ejemplo, las posiciones, nosotros tenemos la posición en movimiento típicamente, en cinemática típica, que es la posición, el vector posición. En el caso angular nosotros tenemos la posición angular, el ángulo trazado desde el eje X. Desplazamiento, tenemos el desplazamiento como la diferencia de las posiciones, y tenemos el desplazamiento angular, que es la diferencia de las posiciones angulares. Tenemos cómo se definen las velocidades instantáneas y las aceleraciones, muy parecidas. Y en los casos uniformemente acelerados, aquí yo quiero recalcar mucho esto,
en el caso de cinemática típica, estas ecuaciones que están acá abajo funcionan solamente cuando la aceleración es constante, y acá, estas que están aquí abajo, estas tres, funcionan solamente cuando la aceleración angular es constante. ¿Ya? Si tenemos aceleraciones no constantes, estas ecuaciones que están aquí no nos sirven. ¿Ya? Por favor, tengan eso mucho en cuenta cuando hagan problemas. Entonces vemos que se parecen bastante las ecuaciones, y por lo tanto aprenderse unas no debería ser difícil si es que ya conocemos la otra. Ahora, hasta ahora no hemos hablado mucho de aceleración tangencial, porque nosotros habíamos hablado de aceleración centrípeta. Habíamos dicho que la aceleración centrípeta apuntaba ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde apunta la aceleración centrípeta? Hacia afuera. Al revés. La centrífugo apunta hacia afuera. Ah, hacia Centrípeta adentro. apunta hacia adentro. Particularmente hacia el centro de la circunferencia. Ahora, la aceleración centrípeta, como ustedes ya podían más o menos intuirlo desde el movimiento circular uniforme, no da cuenta tanto del cambio de rapidez, sino da cuenta más bien del cambio de dirección. Así que este da cuenta, o justifica o cuantifica, del cambio de dirección de la velocidad. Ustedes ya veían que en el movimiento circular uniforme la rapidez no cambiaba, pero aún así existía una aceleración centrípeta, que nosotros abreviamos como A sub c. Y nosotros decíamos también de que la aceleración centrípeta tiene un módulo que es igual a la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, o también como la velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria. Cualquiera de las dos sirve dependiendo de lo que ustedes ya conozcan. Aquí nosotros vamos a agregar una aceleración adicional, que es lo que vamos a llamar aceleración tangencial. Como su nombre lo dice, es una aceleración que apunta ya no hacia el centro, sino que apunta tangente al círculo. Y a diferencia de la centrípeta, que la centrípeta daba cuenta del cambio de dirección, pero no del cambio de rapidez, la aceleración tangencial da cuenta del cambio en la rapidez tangencial.
¿Cómo nosotros vamos a calcular la aceleración tangencial? La aceleración tangencial va a tener un módulo que se va a escribir como la aceleración angular por el radio. ¿De dónde es que viene esto? Aquí voy a colgarme también de unos dibujos que ya tenemos en los PPTs. Si ustedes tienen un movimiento en el cual la velocidad en un comienzo era este vector que está aquí en un verde más claro, más difuso, pero en un tiempo posterior el vector es también tangente a la trayectoria, el vector velocidad, pero ahora es más largo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que la velocidad inicial es este vector corto de aquí, la final es este vector más largo de acá. El cambio de velocidad, que sería este vector delta v, es el vector que va desde la punta del inicial hacia la punta del final. Y claro, mirando aquí, vemos que este vector que está en color azul tiene dos componentes. Tiene una componente radial, que es la que va para adentro, y que esa tiene que ver con la aceleración centrípeta, y tiene una componente tangencial, que esta ya no es explicable solamente con la aceleración centrípeta. Entonces, esa parte tangencial es la que de alguna forma tiene que ver con la aceleración tangencial. Y la aceleración total se define como la suma de ambas. Como la suma de la tangencial más la suma de la centrípeta. La centrípeta, como ustedes pueden ver en este dibujo, apunta hacia el centro, mientras que la tangencial apunta, como su nombre lo dice, tangencial a la trayectoria. Ahora, hay casos en los cuales uno puede calcular la aceleración tangencial usando la rapidez tangencial. La aceleración tangencial, por ejemplo, en el módulo, puede ser también calculado como la diferencia en la rapidez tangencial dividida por el tiempo solo cuando la aceleración tangencial es constante. Los ejemplos en este curso al menos van a estar referidos a este caso, ¿ya? No, nosotros no vamos a complicarnos más allá de esto todavía. En cursos superiores ya uno trabaja en situaciones más complejas. Ok, ¿dudas? ¿Consultas? Vemos aquí un problema de ejemplo. Voy a irme a este otro lado, a la pizarra así. Dice este problema, una rueda de esmeril que gira inicialmente con una velocidad angular de 6 radianes por segundo, recibe una aceleración constante de 2 radianes por segundo. Determinar, para el tiempo 3 segundos, cuánto ha sido el desplazamiento angular, el número de revoluciones y la velocidad angular final. Vemos la solución de este problema. Los datos que nos entregan nos dicen gira inicialmente con una velocidad angular de 6 radianes por segundo. O sea, nos dan
velocidad angular inicial, 6 radianes por segundo. Recibe una aceleración constante de 2 radianes por segundo. Radianes por segundo al cuadrado. Y me dicen que determine los siguientes datos para un tiempo de 3 segundos. ¿Cuánto vale el desplazamiento angular para el segundo 3? El número de revoluciones y la velocidad angular final para este segundo 3. Entonces aquí hacemos un poquito de memoria, vamos para el lado y vemos cuáles son las ecuaciones que rigen el movimiento con aceleración angular constante. Y eran estas de acá. Voy a copiarlas desde aquí. Así que vamos resolviendo paso a paso. La primera de ellas dice desplazamiento angular. ¿Cómo yo calculo desplazamiento angular? Primero, ¿cuál es la definición de desplazamiento angular? ¿La recuerdan? Pregunta, ¿no la recuerdan El o se fueron de la clase? desplazamiento final menos el inicial. Ya, efectivamente. Desplazamiento, recuerden que siempre desplazamiento, ya sea en posición o en ángulo, es algo final menos inicial. Ángulo final en este caso menos ángulo inicial. Si nosotros miramos aquí estas ecuaciones, el ángulo final vendría siendo este z en función del tiempo, o sea, z0 más velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de alfa delta t al cuadrado, menos posición angular inicial, que es el famoso z0. Así que se nos fueron los zetas. Y con eso me queda omega 0 por el tiempo transcurrido más un medio de alfa por el tiempo transcurrido al cuadrado. Y resulta que yo tengo todos estos datos. La velocidad angular inicial nos dicen que son 6 radianes por segundo. El tiempo inicial eran 0 segundos y el tiempo final son 3 segundos. Más un medio de aceleración angular. La aceleración angular, por otro lado, nos dicen que son 2 radianes por segundo al cuadrado. Y el tiempo transcurrido es 3 menos 0, siguen siendo 3 segundos al cuadrado. Así que pueden ver de que al analizar las unidades de medida, todo esto va a quedar simplemente en radianes. Hagamos el cálculo entonces. Ustedes pueden ver mi calculadora, ¿cierto? Sí, profe, sí. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. 6 por 3 más un medio por 2 es simplemente 1, así que sumamos inmediatamente por el cuadrado de 3, que es un lindo 9, y eso da 27. ¿27 qué cosa tienen que hacer en este caso? Radianes. 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 Primero, como es una medida angular, esto tiene que ser una medida angular, radianes o grados. Pero ustedes miran el cálculo y van a ver de que aquí, por ejemplo, los segundos se cancelan y quedan radianes.
Los segundos al cuadrado se cancelan con los segundos al cuadrado que van a salir de acá. También se van a cancelar. Y quedan solamente radianes. Entonces ahí tenemos los 27 radianes que dice la respuesta. Recuerden, si tienen dudas pueden preguntar en cualquier momento. En la parte B nos hablan del número de revoluciones. Esto ya no tiene una fórmula definida, sino que esto es más como de intuición. ¿Cómo ustedes calcularían cuántas revoluciones hay aquí? Les doy una pista. ¿Cuántos radianes tiene una revolución? 2pi. 2pi. Entonces, si yo tomo los 27 radianes originales y los divido por los 2pi que tiene una revolución, voy a obtener entonces el número de revoluciones. Y esto nos da 4.3. Es una de las formas de verlo. Otra forma es que si ustedes toman los 27 radianes, pueden multiplicar por una regla de equivalencia. Ustedes saben que una revolución son 2pi radianes y esto también les va a dar 4.3 revoluciones. De otra forma, pueden usar una regla de 3 simple, misma cosa. Son dos formas de llegar a lo mismo. Vamos con la parte C. La parte C nos dice velocidad angular final. Miramos nuestras ecuaciones y tenemos que buscar una ecuación que tenga velocidad angular inicial, que es lo que tenemos, final, y aceleración angular, y el tiempo. Nosotros miramos estas ecuaciones y la primera ecuación queda como anillo al dedo, porque tenemos ya despejada la velocidad angular final, la velocidad angular inicial la tenemos, nos dice el enunciado que son 6 radianes por segundo, la aceleración angular también la tenemos, el enunciado dice que son 2 radianes por segundo al cuadrado, y el tiempo transcurrido es el tiempo entre estas dos velocidades, que sabemos que son 3 segundos. Así que ahora es llegar y calcular. Tenemos entonces que la velocidad angular al segundo 3 va a ser la velocidad angular al segundo 0 más alfa por el tiempo transcurrido. Velocidad angular, ¿cuánto dijimos que eran? Dijimos que eran 6 radianes por segundo. Aceleración angular, 2 radianes por segundo al cuadrado. Y el tiempo transcurrido son 3 segundos. Si ustedes hacen el cálculo de esto, aquí de hecho no es necesaria la calculadora, 2 por 3 son 6, más 6 son 12 radianes por segundo. Y de esa forma uno tiene ya la velocidad angular final. Voy a alejarme un poco para que vean el desarrollo en su totalidad. Les doy un minuto para que lo revisen y me digan si tienen alguna duda.
Profe, ¿por qué en la A se cancelaron el teta inicial? Ah, es por lo siguiente. En el desplazamiento angular es la diferencia de las posiciones angulares, ¿cierto? La posición final angular está dada por esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Z0, omega 0c, por del tiempo, más un medio de aceleración angular, tiempo al cuadrado. Esa es la parte final. La parte inicial resulta ser el mismo Z0. El ángulo inicial es el Z0. Es por eso. Es porque la definición de desplazamiento angular tiene esta resta y esta resta hace que se cancelen esos Z. Ah, ya, ya, profe, gracias. ¿Por nada? ¿Alguna otra pregunta, consulta o algo que no haya quedado claro tanto de la física como de la matemática de este problema? Bueno, si no hay más preguntas por el momento, vamos con otro ejercicio. Dice este problema de aquí, dice, una correa pasa por una ranura de una polea cuyo diámetro es de 40 centímetros. La polea gira con aceleración angular constante de 3.5 radianes por segundo al cuadrado. En t igual 0, la rapidez rotacional es de 2 radianes por segundo. Determinar el desplazamiento angular y velocidad angular de la polea para 2 segundos. Veamos. La solución. ¿Qué datos nos dan? Nos dan primero el diámetro. El diámetro son 40 centímetros. Nos dicen la aceleración angular. Me dicen que es constante y de 3.5 radianes por segundo al cuadrado. Como es constante, podemos ocupar las ecuaciones que ya hemos visto. Me dicen además que la velocidad angular, porque está en radianes por segundo, en tiempo cero, va a ser 2 radianes por segundo. Y nos están preguntando por el desplazamiento angular y por la velocidad angular cuando han pasado ya 2 segundos desde ese momento. Este ejercicio la verdad es que se parece mucho al anterior, porque incluso son las mismas ecuaciones las que nos van a servir. Nuevamente, tenemos el tiempo inicial, tenemos el tiempo final, así que delta t van a ser 2 segundos, 2 menos 0. Empecemos por la parte más simple, creo yo, que va a ser la de la velocidad angular. La velocidad angular al segundo 2 se va a poder calcular según la primera ecuación. Velocidad angular al segundo 0 más aceleración angular por el tiempo transcurrido. Velocidad angular al segundo 0, según el mismo enunciado, son 2 radianes por segundo. Aceleración angular, según el mismo enunciado, son 3.5 radianes por segundo. Y el tiempo transcurrido es el tiempo transcurrido entre estas dos velocidades, o sea, sería 2 menos 0. Dos radianes por segundo más 3.5 radianes por segundo al cuadrado por 2. Estos son 7 radianes por segundo. Y esto da un total de 9
radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular final. Ahora tenemos que calcular el desplazamiento angular. Ustedes pueden hacerlo usando la misma forma del problema anterior, que puede ser como final menos inicial, nuevamente z0 más omega 0 delta t más un medio de alfa por delta t al cuadrado menos el ángulo inicial. Omega 0 son 2 radianes por segundo por el tiempo transcurrido, que ya sabemos que son 2 menos 0 segundos, más un medio de alfa, que son 3.5 radianes por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que serían 2 menos 0 al cuadrado, segundos al cuadrado. Y esto, veamos cuánto da. 2 por 2 son 4 radianes, más un medio por 3,5 por 4. El 2 cancela el 4 que va a estar acá, van a salir un 2 y 2 por 3,5 son 7. Estos son 11 radianes. Ahora, esa es una forma. Les voy a mostrar otra forma. La otra forma es usando la segunda ecuación, pero la tercera ecuación que está aquí. Porque resulta que si ustedes calculan la velocidad angular al comienzo, ustedes ahora van a tener todos los datos aquí. Si ustedes tienen aquí la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, esto va a ser igual a 2 veces alfa por delta z. Y pueden calcular cuánto vale delta z. Omega menos omega 0, ambos al cuadrado, dividido por 2 alfa. Omega final ya sabemos que son 9. Inicial, el mismo enunciado nos dice que eran 2. Dividido por 2 veces alfa. Alfa dijimos que era 3.5. Veamos cuánto da esto. Si ustedes lo hacen de esta forma, van a tener 9 al cuadrado menos 2 al cuadrado dividido por 2 por 3.5. Y tiene nuevamente los 11 radianes que habíamos visto antes. Entonces, de esta forma yo les he demostrado que hay dos formas en este caso de calcular el desplazamiento angular. Y las dos formas coinciden. Voy a hacer un poco de zoom out. Pueden darse cuenta que en este caso no fue necesario usar el diámetro. ¿Algo que no haya quedado claro de este problema? ¿Todo bien, profe? Y finalizaremos la clase de hoy con un último ejemplo. Este ya tiene que ver un poco más con la materia de ayer, sí, pero conviene igual revisarlo porque este es bastante aplicado. Es típico que en muchas maquinarias existen este tipo de sistemas con ruedas, engranajes y poleas. Pues, perdón, me fue muy afuera. Dice, la rueda P está unida por una correa al conjunto Q, formado por dos ruedas que forman un solo cuerpo. El radio de P es 32 centímetros.
Y los radios del conjunto Q son 7 y 24 centímetros, respectivamente. Considere que la correa no desliza y que su rapidez lineal es de 2 metros por segundo. Calcular para el conjunto Q la rapidez angular de la rueda de 24 y la rapidez lineal de la rueda de 7 centímetros. Para este problema, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Creo que coloqué muy grande la figura, pero en fin. Para este problema tienen que considerar primero que para el conjunto Q tenemos aquí dos radios, un radio pequeño y un radio grande, ¿ya? Vamos a considerar que el radio grande va a ser el de 24 centímetros, o sea, 0.24 metros, y el radio 2 va a ser el de 7 centímetros. Esta correa que está aquí es una correa que va a 2 metros por segundo y dice el enunciado, considere que la correa no desliza. Significa que no resbalan las ruedas. Por lo tanto, las ruedas van moviéndose en forma sincronizada con la correa. Por lo tanto, el borde exterior de esta rueda Q se está moviendo también a 2 metros por segundo. Así que la velocidad tangencial del conjunto, de la parte 1 tiene un módulo, una rapidez tangencial de 2 metros por segundo. Y con eso nosotros podemos determinar la rapidez angular de la rueda de 24 centímetros. Porque nosotros sabemos que la rapidez tangencial de la rueda 1 va a ser igual a la rapidez angular de ese radio 1 por el radio 1. Despejamos cuánto vale omega 1. Y hacemos la división. 2 metros por segundo dividido por el radio, que son 0.24 metros. Así que calculamos. 2 dividido 0.24. Y esto nos da 8.33. Vamos con la parte 2, la parte B. Para la parte B nos preguntan la rapidez lineal. Rapidez lineal es otra forma de decir rapidez tangencial, pero para la rueda de 7 centímetros, o sea, aquí es la que nosotros vamos a llamar 2. Y podemos ocupar una ecuación muy parecida a esta. Súper bien, tenemos el radio 2, que sabemos que son 7 centímetros. Pero ¿de dónde nosotros vamos a sacar la velocidad angular de esa rueda pequeña? La rueda pequeña y la rueda grande, ¿están girando al mismo tiempo, sí o no? Sí, Bruno. No. Vamos viendo, dice aquí, la rueda P está unida por una correa al conjunto Q, formado por dos ruedas que forman un solo cuerpo. ¿Qué significa esto? Que forman un solo cuerpo. Que por lo tanto van girando pegadas. O sea que tanto la rueda chica como la rueda grande de la parte Q están girando pegadas, como si estuviesen coladas con pegamento. Por lo tanto, van girando al mismo tiempo.
Si van girando al mismo tiempo, ¿qué puedo decir de sus velocidades angulares? De la chica como la grande. Son la misma. Son la misma. Cuando la rueda mediana dio una vuelta, la rueda chica también dio una vuelta. Cuando la rueda mediana dio 3 vueltas, la chica también dio 3 vueltas. Entonces ese es el dato clave en este ejercicio bien particular, de que la velocidad angular de la rueda chica es la misma velocidad angular de la rueda mediana, por el hecho de que van pegadas. Entonces, si nosotros aquí hacemos el cálculo, vamos a obtener que van a ser los mismos 8.33 radianes del anterior, multiplicando al radio 2, que ya sabemos que son 0.07 metros, que eran los 7 centímetros, ¿recuerdan? Así que este mismo número que está aquí lo vamos a multiplicar por 0.07 y tenemos 0.583 metros por segundo. Entonces, un sistema de este estilo, que es a veces un tanto común en bicicleta o en maquinarias, pueden ver de que a través de una cuerda de 2 metros por segundo de rapidez, uno tiene ahora una parte que apenas avanza a medio metro por segundo. Uno disminuyó la velocidad. Entonces, de esa forma, ustedes pueden sacar un pistón acá que gire con una rapidez tangencial más lenta. ¿Para qué voy a querer una rapidez tangencial más lenta? Porque generalmente es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos torque. Esta rapidez más lenta, en el fondo, es el precio que hay que pagar por hacer que esta rueda, en la rueda chica, presente un torque mayor. En otras palabras, que si ustedes quieren detener esa rueda chica, cueste mucho más. Entonces ustedes pueden torcer mejor estructuras usando esta que usando la rueda grande. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. No, profe. Bueno, recuerden siempre que si hay alguna duda con algo de la clase, con algún problema de la guía, o algún problema que ustedes hayan visto en otra parte, puede ser en algún libro o en alguna otra guía de otro lado, etcétera, pueden preguntarme ya sea por correo o mejor aún si usan el foro para así también que más personas se beneficien de las respuestas que vamos dando. Recuerden que pueden hacer eso siempre. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Alguien Yo tiene tengo una duda? una duda. Adelante. ¿Por qué la velocidad angular es la misma en las dos? Porque resulta que la rueda, había aquí una, ¿cómo se llama? Una velocidad, o sea, aquí tenemos las dos ruedas, ¿cierto? La rueda chica y la rueda mediana, ¿cierto? Sí. Resulta que el enunciado dice que estas dos ruedas forman un solo cuerpo, o sea, están pegadas, ¿ya? Entonces estas dos ruedas que están aquí, la chica y la mediana, están girando juntas, están pegadas. Entonces cuando la rueda grande dio una vuelta, la chica también dio una vuelta. Cuando la grande dio 5 vueltas, la chica también dio 5 vueltas. Entonces, al menos el movimiento de tipo angular es el mismo para ambas. Por eso que las velocidades angulares son las mismas, la de la rueda chica con la rueda mediana, por el hecho que van pegadas. Ya, Pero solamente el pues, angular, el tangencial no, ese no es el mismo. claro. Ya. En el chat alguien me pregunta si había una velocidad que sí variaba con el radio. Efectivamente, esa es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial sí varía con el radio. Y de hecho, aquí mismo está la fórmula. La velocidad tangencial es una velocidad que depende del radio. Para una misma velocidad angular, el radio es el que cambia aquí. Y efectivamente el mismo compañero pregunta, ahí recordaba un ejemplo de la Tierra. Y efectivamente resulta que en el planeta Tierra, me quedo media deforme la Tierra,
Mientras no me quede plana, está todo bien. Ok, tal vez aquí me quedo demasiado ovalada, pero la idea es que se entienda. La velocidad angular de la Tierra siempre van a ser una revolución por día, ¿cierto? Independientemente que ustedes estén en el Ecuador, estén en Temuco o estén en la Antártida, siempre el periodo de rotación de la Tierra va a ser 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que, efectivamente, si alguien está aquí en el Ecuador, lo que describe la distancia que recorre en un día es todo esto, ida y vuelta. Entonces es una distancia bastante larga. Por otro lado, alguien que esté aquí en el polo recorre apenas esta distancia ida y vuelta. Y los dos se demoraron un día en hacer sus respectivas trayectorias. Entonces, claro, si el tiempo en ambos es un día, el del Ecuador tuvo que tener una velocidad tangencial mayor para hacer todo esto en un día, mientras que el del polo tuvo que tener la menor para hacer apenas esto en un día. Entonces, este es un ejemplo en el cual la velocidad sí depende del radio. Ese es el caso de la velocidad tangencial. Aquí el radio, insisto, no es el radio de la Tierra, sino que es el radio de la trayectoria circular. Y ese radio depende de la latitud. En el Ecuador es el mismo radio de la Tierra, y ese radio va haciéndose cada vez más pequeño, porque es la distancia al eje de rotación, y se va haciendo cada vez más pequeño a medida que ustedes se acercan al polo. No sé si queda más claro con eso, Nicolás. Sí, ahora entendí, profe. Eso. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, ayer mandó un correo de, Sí, de la corrección del ejercicio que hicimos. sí, efectivamente. Porque pasó que en un momento cuando hicimos el cálculo para Temuco, que Temuco estaba más o menos por aquí, nosotros aquí determinamos el radio de Temuco y dijimos que el radio de Temuco era igual al radio de la Tierra por el coseno de la latitud de Temuco. Ese cálculo está bien. El tema es que cuando determinamos la velocidad tangencial, esta se calcula como 2pi por r dividido por el periodo. Sería 2pi por lo que haya salido de aquí, dividido por la duración del movimiento, que es un día. El tema es que nosotros ahí nos habíamos olvidado de colocar el 2pi. Eso pasó. Aquí lo colocamos Ah, bien, pero al pasarlo de aquí para allá, olvidamos el 2pi. Eso fue lo que pasó en la clase de ayer. Y por eso yo mandé el correo mencionándolo. Y en la clase, cuando yo lo subí, también ahí ya está corregido. ¿Ya? Por cierto, si ustedes no encuentran dónde es que están las clases grabadas, se los muestro. Las clases, pueden ver mi explorador ahora, ¿cierto? sí, profe. Sí, Ustedes se van a la semana correspondiente, después de todo el material de la semana. Aquí estamos colocando al menos yo estoy colocando aquí el material de la clase sincrónica. Está el video y yo también coloco el pizarrón. Ahí pueden ver que yo coloqué el pizarrón corregido incluso. Y en un rato más voy a colocar el video y el pizarrón de la clase de hoy. Y así lo he estado haciendo también con las semanas anteriores, por si acaso. En caso de que ustedes no encontrasen dónde estaban las clases, estaban aquí, ¿ya? Bueno, eso entonces por el momento. Nos encontramos la próxima semana y recuerden que siempre pueden ocupar el correo o el foro para realizar sus preguntas.